Es una alegría para mí cada vez que tengo el privilegio de estar delante de ustedes, con el deseo de que escuchemos la voz de nuestro buen Dios. Así que quiero que se tomen 30 segundos para que saluden al del lado izquierdo y el lado derecho. Salúdenlo, diga hermano, Dios te bendiga, bienvenido. Dile, hermano, estás en el lugar adecuado. Bueno, y también deseo saludar a Glorita. Glorita, buenos días, que el Señor te guarde. Nos alegra que esté con nosotros escuchando y quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Esto que estemos aquí todos no es por casualidad. Y yo les quiero pedir un favor. Si puedes, coloca tu celular en modo silencio, si puedes. Hoy el Señor tiene, estoy seguro de eso, un mensaje muy especial para nosotros. Y le ruego a mi Dios de todo corazón que sea Él hablando a través de mí, que coloque palabras claras, las que Él quiere, porque vamos a ver un pasaje complejo, un pasaje que es como cuando usted entra a una habitación y lo lee por primera vez y todo está oscuro. Entonces le pedimos al Señor que hoy traiga luz a nuestra vida a través de ese pasaje que estoy seguro que va a ser de muy, muy grande bendición para su vida, así como ha sido para la mía. Y quiero comenzar contándole una historia. Se acercó un joven en la calle a un predicador que estaba escuchando lo que él hablaba. Y le dijo, oiga, predicador, he escuchado que ustedes hablan del peso del pecado. ¿Por qué los cristianos hablan del peso del pecado? ¿Cómo así? Luego, ¿cuánto pesa el pecado? ¿1 kilo, 2, 5, 10 kilos? El predicador lo miró y le hizo la siguiente pregunta. ¿Cuánto peso crees que aguanta un muerto? 1 kilo, 2 kilos, 100 kilos, 200 kilos. Y es una buena pregunta para nosotros. ¿Cuánto peso cree que aguanta un muerto? Aguanta todo el peso porque él no siente. Aguanta todo el peso porque él no siente. Y hoy vamos a estar meditando en eso. Como iglesia hemos hablado de restauración. Vamos a continuar hablando sobre el pecado, como decía Carlos. Hay un pecado, ese pecado que tanto daño nos hace. Y me gustaría que leyéramos el pasaje para el día de hoy, que es Romanos 7, del 14 al 25. Vamos a leerlo todos. Dice el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, a la esclavitud del pecado. ¿Lo puedes avanzar? El 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer hacer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal que está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero
de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en esta mañana, mi Señor, queremos y anhelamos escucharte. Yo te pido, mi Rey precioso, que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, mi Dios, hoy entender lo que tú deseas enseñarnos, lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Coloco la vida de mis hermanos y la mía propia delante de ti para que tú nos guíes. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. ¿Qué piensan del pasaje? Lo lee uno la primera vez y queda, Señor, ¿qué quieres decir realmente? Pues eso me pasó y me ha pasado. Yo, Señor, por favor, Padre, ilumíname, porque deseo exponer tu palabra de la mejor manera posible y como tú deseas. Entonces vamos en dependencia del Señor a escucharle. Quiero que podamos entender lo que dice este pasaje respondiendo 4 preguntas. Una de ellas es, ¿qué dice el pasaje o qué nos enseña acerca de la ley? La segunda es, ¿qué dice acerca de él? O sea, de Pablo, que es el que está hablando aquí, que al mismo tiempo es de cada uno de nosotros. La tercera es, ¿qué dice el pasaje del pecado? Y la cuarta, ¿qué dice de Dios? Entonces, que podamos responder hoy a esas 4 preguntas. El título para la prédica de hoy es Gracias Dios, gracias Cristo. De mi lucha presente a la victoria eterna, Romanos 7 del 14 al 25. Veníamos hablando el domingo pasado de Romanos 7 del 1 al 14 y hay unas verdades que Dios nos mostró y la primera era que la ley nos salva. Los 10 mandamientos, ellos no nos salvan, pero lo que hacen es que nosotros podamos ver que somos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador, que no hay otra forma de ser salvos sino a través de la gracia de Dios por Jesucristo y por la fe en Él. Resumiendo el capítulo 7 del 1 al 13. Y Pablo continúa aquí su discurso y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, ¿cierto? Sabemos que la ley es espiritual porque viene de Dios, nos refleja el carácter de Dios, de quién es Él, y viene del versículo 12 que decía que es santa, que es justa y que es buena. Entonces en este momento sabemos eso, que la ley es buena, es santa y es justa. Y viene la segunda parte que dice, pero yo soy carnal, vendido, ¿a qué? A la esclavitud del pecado. Un poco más adelante vamos a seguir hablando de este punto. Y dice el versículo 5, ¿por qué él cree que es vendido al pecado? Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque yo no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Vemos una lucha de Pablo aquí diciendo, yo reconozco que la ley es buena, que fue dada por Dios, pero hay algo en mí y yo no lo entiendo. Yo quiero hacer el bien, ¿pero qué? Pero eso no lo hago. No practico lo que quiero hacer, pero lo que aborrezco hacer, eso hago. Y estaba meditando, ¿no les ha pasado que a veces nosotros queremos hacer el bien? Pero siempre hay una oposición. Usted quiere leer más la Biblia y ¿qué pasa? Le da sueño. Suena el celular. Va a contestar el Face. Va a ver una película y no le da sueño. Pero vea usted las redes a ver si le da sueño. Hay algo ahí.
Hay algo ahí que pasa que usted dice, oiga, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago? Y resulta haciendo lo que realmente no quiero hacer. Y Pablo está diciendo que aborrece algo. ¿Qué es lo que aborrece? El pecado. En los versículos anteriores había enseñado que el pecado es en extremo ¿qué? Pecaminoso, en extremo malo. Y Pablo reconoce que la ley es buena, que el pecado es muy malo, pero dice, yo tengo un lío acá. Porque cuando voy a hacer lo bueno, eso no lo hago. ¿Resulta haciendo qué? Lo que no lo hago. Entonces nos muestra que hay una lucha interna. Hay una lucha interna. Por lo menos en Pablo la había. Yo no sé si en nosotros en este momento la hay o la ha habido. Yo no sé si desde el día que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, nunca más pecaste o nunca más has tenido la lucha de decir, yo quiero levantarme temprano para ir a la iglesia. Se quemó algo, la ropa no está, se le dañó, pelea con la esposa, con el esposo, con el hijo. Yo no sé si yo le haya pasado a ustedes o es a algunos. Pero aquí Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos ¿qué? Un conflicto interno. Que nosotros aquí hay algo que va en contra de nuestra voluntad. Porque tenemos la voluntad para hacer las cosas, pero hay algo que se opone a nosotros que no permite haciéndolo. Y dice el 16, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley. ¿Qué es? Buena. Él está diciendo, yo quiero hacer las cosas, pero hay algo que no me permite hacerlas. Entonces la ley es buena porque me está mostrando mi pecado. Me está mostrando que yo necesito un Salvador. Que yo no puedo, porque si fuera por mí, yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago, por mí no puedo salvarme. ¿Los cristianos queremos hacer cosas malas? Yo quisiera que usted levantara la mano y dijera, yo he querido hacer el mal y yo amo el mal. Y mis pies, aunque quieren ir, pero yo amo. Yo no he encontrado a uno solo. Yo lo que he encontrado con los cristianos, con los hermanos que he hablado y en mi misma experiencia es que yo no quiero hacer el mal. Que yo sé lo que es malo. Que yo no quiero mentir. Que yo no quiero robar. Que yo no quiero blasfemar, porque yo sé que todo eso ofende a Dios. Y yo estoy seguro que cada cristiano en este mundo no desea hacer el mal. Pero no está solo el deseo, porque muchas veces lo que hacemos va en contra de ese deseo que tengo. Como cristianos conocemos la ley, conocemos la verdad, amamos al Señor y repudiamos el pecado. Pero aún así, muchas veces hacemos eso que no queremos. Y se presenta un gran lío. Se presenta un gran lío en nosotros, en nuestro interior. Y era algo que le pasaba a Lutero, ese gran reformador. Cuando él no entendía que la salvación era por gracia, que él no tenía que hacer nada, en sus ayunos, él lloraba y decía, Dios, ¿por qué? Porque me aparto a orar en silencio y ayuno y hago de todo, pero mi mente y mi cuerpo quiere seguir pecando. Y había una desgracia para su vida y creo que es una desgracia para nosotros cuando tenemos esa carga de decir, Señor, yo sigo siendo pecador. ¿Ustedes nos han hecho la pregunta, oiga, ¿será que sí soy cristiano? ¿Será que sí soy salvo? Porque a veces cuando pecamos, nos hacemos esa pregunta. Y fue esa pregunta que yo me hice cuando estaba muriendo. Tal vez le he contado muchas veces. En ese momento yo no frente a la muerte que yo decía, Señor, ¿si voy contigo? ¿Si voy contigo? Porque repasaba mi vida y a pesar de haber recibido a mi Señor como mi Salvador, de haberme arrepentido de los pecados, yo decía, yo he pecado. Yo he pecado, Señor, ¿será que no soy cristiano porque yo sigo pecando? ¿Será que sí voy contigo? Y fue un momento muy difícil, esos momentos que uno dice, ¿será que sí, será que no? Y eso le pasaba a Lutero. Y tal vez nos pasa a muchos todavía. Que entendemos quiénes somos en el Señor.
Lo que decía el capítulo 6 que nos enseñaba. Somos libres. Dios nos libertó del pecado. A través de Jesucristo, de la obra de Cristo. Ya no somos esclavos del pecado. Somos libres del pecado. Pero aún seguimos pecando. Y dice el 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Uy, qué chévere. Pablo está diciendo, no, yo no soy responsable. Yo no soy responsable. O sea, no soy yo. Es el pecado que está en mí. Entonces, que responda al pecado, ¿cierto? Pero ya Cristo lo mató, entonces echámosle la culpa al muerto. Pareciera que dice eso. Y esta era una de mis luchas con este pasaje, fue entender eso. Que Pablo dice, no, ya no soy. Yo digo, pues chévere. Si yo no soy responsable de mi pecado, pues sigo pecando. ¿Cierto? Pero no es lo que quiere decir Pablo. Esta no es la actitud de un hombre que le echa la culpa a otro. Él está diciendo, hay un lamento constante en estos pasajes donde él dice, miserable de mí, dice en el 24. Yo lo que quiero hacer, yo amo la ley, me deleito en ella. Pero hay algo. Aquí lo que está reconociendo Pablo, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena, y el 17, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pablo nunca ha dicho, el responsable no soy yo. Él no está evadiendo la responsabilidad. Está diciendo que como redimido, como hijo de Dios, como ser espiritual, él es libre. Él va al cielo. Ya Cristo pagó por el pecado. Pero está diciendo que hay una parte en él, ¿sí? Que hay una parte en él que todavía peca. Y a eso él lo llama ¿qué? El pecado. Y aquí, en el griego, en esa parte, en el adverbio, cuando va en un cambio completo, porque ahí dice, ya no soy yo, ¿cierto? Ya no soy yo. O sea, él era antes, pero ahora no. Ahí está hablando que es un cambio permanente. La idea es esa. Pablo, ya como ser regenerado, nunca volverá a ser esclavo del pecado. Pablo nunca perderá la salvación. Él está diciendo que hay algo en él todavía que lo está llevando a no hacer lo que él quiere pecar. Entonces, luego él es responsable. Él es responsable del pecado que está cometiendo. Dice el 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero hacer el bien, no. Qué humildad la de Pablo. Algunos teólogos dicen que este era el Pablo antes de convertirse, antes de ser cristiano. Y que todo este pasaje habla del no cristiano. Porque no es posible que un cristiano peque. Que no es posible. Y aquí me surgía mi duda. Oiga, ¿será que solo yo peco? Uy, entonces yo no soy cristiano. ¿Ustedes han pecado después de que se han arrepentido y han entregado su vida a Cristo como cristianos? ¿Ustedes lo han hecho? Me gustaría que alguien levantara su mano y me dijera yo no, para yo decir, deme la fórmula. ¿Sí? Porque si alguien levanta la mano, le voy a preguntar a su esposo, le voy a preguntar a su esposa, le voy a preguntar a sus hijos, le voy a preguntar a su mamá y le voy a preguntar a su vecino. A ver si él me dice, no, yo nunca he pecado. Carlos, menos, Cristian, menos, ellos son pastores. Ellos no pueden pecar. Y entonces entendía que hablaba con un hermano alguna vez que me decía, no, yo como cristiano no puedo pecar, yo no peco. Yo le decía, hermano, hay que revisar la teología que tenemos. Porque entonces nosotros causamos otro lío, y es que las personas se acercan a nosotros como cristianos pensando que somos santos y que esa santidad se pega, que nunca pecamos. Y entonces somos hipócritas. Le decimos a las personas, hermano, usted venga a Cristo y usted nunca volverá a pecar. Y como nadie me conoce, ve en mí esa falsa santidad y todo el mundo se quiere acercar. Ay, el santito, el que no peca.
necesitamos entender que Dios, a través de Pablo, aquí nos está hablando de una realidad del creyente. Es una realidad del creyente, pero que solo podemos ver y entender a medida que vamos madurando en la fe. Cuando somos inmaduros podemos decir, no, yo no peco, o el pecado es chiquito. Pero a medida que pasa el tiempo y que vamos madurando, vemos más grande el pecado en nuestra vida. Y vemos más grande la obra que Dios hizo a través de Cristo. Necesitamos entender que en nosotros aún hay pecado. Voy a colocarlo de esta manera. En la antigüedad había una tortura, que era la tortura del muerto. A la persona la amarraban a una cadena y lo encadenaban a un muerto. Imagínense ese espectáculo. Usted en el piso tal vez no se puede levantar porque los muertos pesan, ¿cierto? Y ese muerto atrás. Y usted lo que respiraba era muerto. Cuando ese muerto se empezaba a descomponer, imaginen lo que pasaba en su psicología, en su mente y en su ser. Ese muerto estaba ahí y así mataban a la persona. Y era un escarmiento para esa persona y para los demás. Pero quería traer esa ilustración porque es que entendiendo esta parte, ¿qué hace Cristo? Nos corta las cadenas de ese muerto, del pecado, que nos gobierna, que nos esclavizaba. Cuando no somos sus hijos, cuando no hemos aceptado el regalo de Dios de la salvación, ese muerto nos gobierna. Ese muerto nos dice qué hacer y somos esclavos de él. Y a veces tal vez sentimos remordimiento, ay, yo pequé, pero a los 2 días dice el borracho, vuelve y toma. O sea, hay un remordimiento, pero no hay arrepentimiento. Lo que hizo Cristo fue cortarte ese muerto, quitarte las cadenas, pero aún te queda algo del olor. Aún te queda algo de pecado. Y con ese pecado arrastramos cada uno de nosotros. Y entonces podemos entender algo de lo que el Señor nos está mostrando aquí. Que nos está diciendo, hermanos, Cristo pagó por cada uno de ustedes. Ustedes son libres. Pero hay un poco de pecaminosidad que va a durar con ustedes. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día que usted y yo muramos. Ese día nos vamos a terminar de quitar el muerto. Por ahora ese muertito está ahí. Lo que pasa es que muchas veces, cuando Pablo se refiere a la carne, no está hablando del ser redimido del espiritual. Está hablando de esta carne, ojos, mente, corazón, sentimientos, emociones, que a veces nos llevan ¿a qué? A pecar. A pecar. La Biblia dice que no hay bueno ni qué, ni uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. 18. Yo sé que en mi ser, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. La carne en nosotros es pecaminosa y nos lleva siempre a querer pecar. Y dice 19. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y viene dándole la vuelta al mismo tema. No hago lo que quiero hacer, no hago lo bueno, aunque yo sé que es bueno. Dice el 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Está hablando lo mismo del 17. Nuestra voluntad siempre va a querer ¿qué? Hacer lo bueno. Pero el pecado que hay en nosotros aún quiere siempre hacer lo malo. Y necesitamos entender y tener eso presente. El pecado siempre va a querer que usted y yo hagamos lo malo. Y entonces hay una lucha interna, una lucha en nosotros. Y esa lucha ¿qué hace? Que se manifiesta el pecado. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Queriendo yo hacer el bien, hallo la ley. Y ese hallo la ley en el original es eureka. ¿Recuerdan esa palabra? Que dijo el famoso matemático Arquímedes. Cuando estaba en una tina bañándose y pensando cómo resolver un problema y cuando lo encontró dijo, lo encontré. Eso le pasó a Pablo aquí.
en este versículo. En el 15, ¿qué había dicho? Oiga, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué yo quiero hacer el bien y no lo hago. Porque el mal que yo aborrezco, eso es lo que hago. Yo eso no lo entiendo. Y ese lamento es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué pensaría Pablo? ¿Qué hacemos? Pero llega el 21 y dice, eureka, lo encontré. Ya sé lo que está pasando. Ya sé lo que hay en mí. ¿Y sabe qué había? La ley del mal, la ley que el mal está presente en mí. O sea, él dice, ya sé, la ley del mal, hay una ley que está presente. ¿En quién? En mí. Entonces Pablo puede decir, yo soy un ser redimido, un ser que Cristo pagó por mí, un ser que se arrepintió de los pecados, que aceptó a Cristo como Señor y Salvador y que si hoy muero, voy al cielo, ¿cierto? Y decía Pablo, morir es ganancia, pero ya sé, hay una ley en mis miembros, en mi cuerpo que está presente. ¿Y es la ley qué? La ley del pecado. Dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Todos los cristianos deseamos hacer el bien. Deseamos glorificar a Dios. Deseamos servirle al Señor. Deseamos servir a los demás. Pero hay una ley en nuestros cuerpos que dice, no coja para allá. Esa ley nos dice, no coja para allá. Y dice el 22, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese ser redimido, ese ser que no tiene que ver con el pecado, ese ser que sabe que va para el reino de los cielos, ese ser espiritual, se deleita en la ley de Dios. Nos deleitamos en alabar al Señor. Yo veo manos levantadas, yo las levanto y me deleito en la ley de Dios. Me deleito en escuchar una buena prédica. Yo me deleito en estudiar un pasaje. Yo me deleito en reunirme con mis hermanos. Hermanos, ¿no se deleitan ustedes en eso? ¿No se deleitan cuando ustedes pueden hacer un sacrificio y de pronto decir voy a compartir este pan? Y esa persona le agradece a usted tal vez con una sonrisa. Y usted dice, gracias a Dios porque me permitió pasar por ahí, me permitió tener el pan o tener el dinero para comprarlo. Nos deleitamos en servirle al Señor. Pero dice el 23, pero veo la otra ley en mis miembros, de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo dice, ya sé que en mí hay una ley que está en mis miembros. Esa ley de la carne, que aún ese remanente de pecado que está en mí, hace guerra. Hace guerra. ¿Ustedes pueden entender el término guerra? ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que ustedes quieran hacer algo para el Señor o quieren coger para allá y los pies de pronto para otro lado? Los ojos, ¿no les ha pasado con los ojos? Que ustedes de pronto no desean mirar algo porque ustedes saben que es malo, que es pecaminoso, que no está bien. Pero hay algo que hace que los ojos se tuerzan, ¿sí? Que se tuerzan y ese deseo de mirar para ese lado. Los que les gusta robar entre las manitos, mis pies. Y Pablo está diciendo eso, utilizamos los miembros, esa ley utiliza los miembros de nuestro cuerpo para pecar. ¿Con cuál miembro de nuestro cuerpo estamos pecando hoy? Qué buena pregunta para hacernos en este momento el pasaje. ¿Con cuál estamos pecando? ¿Con nuestros ojos? ¿Con nuestra mente? ¿Con nuestros pies?
¿Con nuestras manos? Quizá con todos. ¿Cuántos pecados en este momento no le hemos confesado al Señor? De esta semana. El paro, ¿no lo hizo pegar el paro? Voy a comprar la papa. Pollo, no hay más carne, no se pudo comer pollo. Y tal vez muchos pecamos con eso, con nuestro pensamiento. Ese gobierno, eso, qué sé yo. Yo no sé con cuántos pecados estamos hoy. Pero necesitamos entender que hay una guerra. Que hay una guerra. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esta guerra? Que ya la ganamos. La guerra con el pecado ya la ganamos. Hay batallas que vamos a perder. Hay batallas, hermanos, que usted y yo ya hemos perdido. Y tal vez ya nos tocó ir a la cruz y decirle, Señor, yo otra vez yo pequé, Señor. Y cuando pecamos, es cuando Pablo dice, yo soy vendido al pecado. Porque cedí al pecado. No que sea esclavo del pecado. Y es como el soldado que fue hecho prisionero. Él está aquí a este lado, pero él no pertenece ahí. Su Señor, su nacionalidad es otra. Él está en este momento. Eso pasa cuando Pablo, más o menos cuando Pablo dice, yo soy vendido al pecado, soy esclavo del pecado. Necesitamos entender que hay una constante batalla. ¿Y que es cada cuánto? Que siempre, que es a todo momento. Y muchas veces esa batalla no depende de nosotros. Muchas veces sí, pero otras no. Muchas dependen de los demás, de Satanás, que gobierna el mundo, que todo lo hace para que usted y yo pequemos, que nos está tentando a toda hora. El mundo, este sistema está diseñado por Satanás para vender a una oblea, presentar a una mujer en bikini. Y así sucesivamente. Las relaciones las presentan pico y pala, piquito y pala cama. Esas son las relaciones de hoy en día. Esas son las relaciones de hoy en día. Todo está diseñado para que nosotros pequemos. Lo único que no sabemos que estamos en guerra somos nosotros. Porque a veces estamos en burbujas. En la burbuja del cristiano. Metidos en la iglesia y orando 24 horas. Y el mundo perdiéndose. El mundo lleno de maldad afuera. Nosotros necesitamos entender que esa maldad existe. Existe afuera, pero también existe en nosotros. ¿Ustedes quieren ver un pecador? ¿Sí? Mírense en el espejo. Y ahí lo encontrarán. Lo que pasa es que muchas veces, como yo peco poquito o menos que el vecino, digo yo soy bueno. Pero todos estamos en esta lucha. Y hoy el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos eso. Que no nos descuidemos. Que no nos descuidemos con esta lucha, que es la lucha más importante que necesitamos luchar y más larga. Ella solo dura, ¿sabe cuánto? 80, 90 años, 100, no sé. 120, no sé. Pero esta lucha va a durar lo que tú y yo vivamos. Necesitamos entender que estamos en una constante batalla. ¿Cómo nos presentamos a diario a esa batalla? El enemigo con una ametralladora y yo con un palito. Si voy así, el enemigo me va a vencer. Necesitamos prepararnos, hermanos. Necesitamos prepararnos para una lucha sin cuartel. Porque ese pecado, aunque vencido, aún puede hacernos daño. Ese pecado aún puede hacerte daño. Aún nos hace daño.
y nos hace sufrir. Y a veces cuando pecamos, cuando permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros, así sea momentáneamente, nos hacemos daño a nosotros. Primero ofendemos a Dios y luego a los demás. Cuando tú pecas, toda la congregación sufre. Tu esposa sufre, tu esposo sufre, tus hijos sufren, tus amigos sufren. Y cuando Pablo entiende eso, cuando Pablo entiende que el pecado puede hacer todo ese mal en él, que aún está latente en él, porque podríamos decir, no, era un Pablo no redimido, pero yo aquí veo un cristiano maduro. Yo veo un cristiano que se identifica conmigo. Digo, yo estoy ahí en ese pasaje. Porque quiero hacer lo bueno, no lo hago. Porque el mal que no quiero a veces resulta hacerlo. Porque a veces si he sido vendido al pecado y he pecado. Me he comportado como si no fuera libre. ¿Y sabe qué exclama Pablo? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Un no redimido no va a pensar eso. Porque el muerto, ¿qué? No siente el peso del pecado. El muerto no lo siente. Por eso era la ilustración al comienzo, la ilustración. ¿Cuánto peso aguanta un muerto? Todo el peso que sea. Pero un cristiano no. Porque los que somos redimidos nos duele el pecar. Y por eso podemos, miserable de mí. Señor, ¿usted no les ha pasado, hermanos? Yo he tenido que venir muchas veces el mismo día delante del Señor y decirle, Señor, ¿sabe qué? Yo otra vez. Señor, yo otra vez. Señor, ¿yo por qué? Señor, yo no quiero hacer eso. Pero he tenido que venir 2, 3 y hasta más veces en el mismo día a la cruz y decirle, Señor, yo otra vez. Yo no sé si a ustedes les haya pasado. Ojalá que no. Pero estoy seguro que muchos y todos los cristianos vivimos la misma lucha. La misma lucha. Señor, lo que no quiero hacer, eso hago. Y entonces esos lamentos de Pablo, hay la desesperanza, pero entonces ¿qué hago? O sea, ¿qué hacemos? Si Romanos 6 nos enseñaba que fuimos libertados del pecado, que hay libertad en Cristo, que somos nuevas criaturas, que todo fue hecho nuevo, que ya no hay nada que me haga daño, pero yo todavía estoy diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y si nos quedamos aquí, tenemos que empezar a llorar todos. Porque el desconsuelo y la desesperanza daría para eso. El pecado me asedia, todo está diseñado para que yo peque y entonces ¿yo qué hago? Si hay algo en mí que no quiere, pero todo el resto quiere que yo lo haga, entonces ¿yo qué hago? Pero viene esa respuesta para Pablo y para nosotros inmediata. Dice, bueno, quiero que miremos unos versículos antes de pasar al 25. Primera Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿nos engañamos? A nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si usted y yo decimos, ¿sabe qué? No pecamos. ¿Sabe que usted es un mentiroso y yo también y no andamos en la verdad? Pero dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los ¿qué? Los pecados. ¿Cuántos? Todos. Y limpiarnos de toda maldad. No dice, yo te dejo media maldad ahí si tú te arrepientes. El Señor dice que los confesamos y nos arrepentimos, toda nuestra impureza, Él la perdona. Si decimos que no hemos pecado, ¿lo hacemos a Él? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 2:1 dice, parafraseando el versículo, hijitos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno peca, pero
si alguno peca. Hermanos, si usted y yo, que anhelamos hacer el bien, que anhelamos caminar en la luz, pero de pronto pecamos por la razón que sea, no anduvimos bien, fuimos débiles, le dimos cabida al pecado, nos debilitamos. ¿Sabe qué dice el Señor? ¿Qué abogado tenemos? ¿Dónde está ese abogado? Sentado a la diestra de los padres diciendo, sí, ese Carlos sigue pecando. Sí, hay unos chistes malos a veces. Sigue pecando. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué, Dios? Yo pagué por él. Yo pagué por él. Y entonces el Salmo 38, 18 decía David, confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Es otro hombre de Dios, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, David. ¿Y qué dice? Estoy afligido, el pecado me aflige. El Salmo 97, 10 dice, los que aman al Señor aborrecen el mal. Los que aman a Dios aborrecen el mal y nosotros necesitamos aborrecer el mal. Cualquiera que sea, ponle el nombre que quieras. Ponle el pecado que tú estés practicando, ojalá que no, o el que te esté tentando, el que estés llamando. Necesitamos como cristianos aborrecer el mal. Aborrecer el pecado. Entender que nos aleja de Dios, que nos aleja de su comunión, que nos lleva a ser mal ejemplo ante las personas, ante el mundo. Dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Los que no tienen a Cristo en su corazón no pueden ver la luz porque aman el pecado. Entonces este hombre, este pasaje no puede ser un no redimido. Los redimidos nos duele el pecado, nos duele pecar y reconocemos. Y así sea 1 kilo de pecado o 1 gramo de pecado, nos va a pesar. Nos va a pesar. Nos vamos a sentir mal por ese gramo de pecado que hayamos cometido. Y dice el 25. Gracias a Dios. Luego de pensar todo eso, no, yo ese pecado, soy miserable, yo necesito ser rescatado, este cuerpo de muerte, ¿yo qué hago? Pero así como dijo tal vez, eureka, descubrí que hay una ley que me lleva a pecar. Se dice, gracias Dios. ¿Y por qué le da gracias? Por nuestro Señor Jesucristo. Uy, qué hermoso es poder entender eso. Esta mañana como iglesia hemos alabado a un Dios y a un Cristo hermoso. Un Cristo que pagó por nuestros pecados. Cantamos, cuán grande es Él. Cantamos de sus maravillas. Cantamos que Él es nuestra razón, que su amor es tan grande. Y entonces entendemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Envió a su Hijo, el unigénito. ¿A quién? A Cristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces Pablo recuerda eso y dice, gracias Dios, gracias por Jesucristo, gracias porque ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya Cristo lo salvó. Cristo nos libró de la esclavitud del pecado. No somos esclavos del pecado. Podemos decirle no al pecado. Y necesitamos vivir en esa libertad y entender que hay una lucha, aunque el pecado aún está ahí y aún tiene poder sobre mi vida, ya no es mi Señor. Porque Cristo lo venció. Y dice Gálatas 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo
libres. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. O sea que si hay una opción en el cristiano que podemos o no podemos someternos al yugo de la esclavitud, ser vendidos al pecado. No podemos. Somos como esos soldados que les decía, capturados, que estamos allá pero no pertenecemos. No somos traidores, no nos pasamos para el otro bando. Estamos allá momentáneamente cuando pecamos. Estamos haciendo lo que el pecado dice, pero puedo salir corriendo de allá y volver y restaurar mi comunión con el Señor. La solución, hermanos, a esa batalla interna, ¿sabe quién es? Cristo. Esa es la clave y es la solución. Entender lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Entender que ya somos libres, que no somos esclavos. No sé qué piensas con ese versículo 25, que ya Cristo lo hizo todo por ti, lo hizo todo por mí. Entonces me gustaría que pudiéramos mirar algunas aplicaciones prácticas. ¿Qué hacemos con esto? ¿Era para Pablo? No, eso está hablando a cada uno de nosotros como cristianos. Entonces necesitamos como cristianos entender y aceptar que tenemos una lucha con el pecado. Si usted no acepta eso en su vida, hermano, usted va a seguir fracasando. Porque cree que en sus fuerzas usted puede vencer. Hay una lucha que usted va a tener siempre, toda la vida. Y que va a perder algunas batallas, pero la guerra no la puede perder, porque la guerra no la peleó usted. La guerra la ganó ¿quién? Cristo en la cruz del Calvario ganó tu guerra por ti y por mí. Otra aplicación: si la salvación es Cristo, pues busquemos a Cristo. ¿Sí o no? Si esa es la salvación, pues vayamos a Cristo. En cada necesidad que tengamos, en cada tentación, en cada tribulación, en cada tristeza, en cada desamor, en cada cosa que nos pase, que nos pueda hacer pecar, busquemos y acerquémonos al que todo hizo por nosotros. Otra aplicación: necesitamos depender del Espíritu Santo. Dios es tan bueno que en su diseño, cuando Cristo muere y asciende al cielo, dice: necesito enviarles ¿a quién? Al otro Consolador, al Espíritu Santo, que es quien viene a morar a tu vida y a mi vida cuando no hemos arrepentido los pecados, cuando hemos aceptado a Cristo y hemos entendido que somos hijos de Dios. Pero muchas veces no vivimos como si tuviéramos el Espíritu Santo, como si era habitar en nosotros. Porque dice su palabra que no lo contristamos al Espíritu Santo. A veces lo entristecemos con nuestras acciones. Pero esto también nos ayuda a entender al hermano, a entender a los demás, a no juzgarlos muchas veces de la manera tan severa como lo juzgamos. Se pecó ese hermano, ese no es cristiano. Muy seguramente no es cristiano, porque el cristiano no peca. Y nos sentimos tan santos simplemente tal vez porque pecamos menos que él, o porque no han descubierto mis pecados, que estamos acusando a los demás. Y este pasaje nos lleva a entender que todos estamos en el mismo caminar, en una batalla dura, sin cuartel, con un enemigo vencido, pero que aún puede hacernos daño. Y por último, mis hermanos, si hay alguien en este momento, en este lugar, que aún tenga al muerto atrás, o sea que aún no haya aceptado el regalo de Cristo, el regalo de Dios a través de Cristo, que es la salvación, que es el regalo más grande que Dios dio a la humanidad, que fue a su Hijo Cristo, para que todos seamos salvos, para que un día estemos con Él. Lo celebramos con la cena. Este es el momento. Dios nos habla de diferentes maneras, y ojalá que a ti
hoy este mensaje haya llegado a tu corazón y pueda decir: yo necesito de un Salvador, porque solo no puedo salvarme. La palabra nos dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando cada uno de nosotros nos arrepentimos de los pecados, los cielos dijeron: uy, uno más, Dios, uno más que arrebatamos a las tinieblas, uno más. Ojalá que tú puedas hacer que en los cielos haya fiesta. Y para ti, hermanos, que vivimos en esta lucha, sigamos en ella. Pero no estamos solos. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios precioso que te ama, que me ama y que hizo todo para que tú y yo vivamos en victoria. Oremos. Señor, gracias por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, tal vez no logramos mirarla en su dimensión, Señor. Pero yo hoy te pido, mi Señor, que cada uno de nosotros hayamos entendido que tú eres bueno, que nos ama y que hiciste lo posible para que seamos salvos. Que entendamos que hay una lucha, mi Señor, en nosotros, que necesitamos lucharla a diario, que no podemos solo, pero que tú dejaste a tu Espíritu para que nos ayude, para que nos redarguya, para que nos enseñe. Dejaste a una iglesia también, a hermanos, para que todos nos ayudemos a un día llegar a tu estatura. Sabemos que en este mundo no lo vamos a lograr, pero sabemos que un día tú vendrás por cada uno de nosotros. Mi Rey, yo coloco delante de ti a cada una de las personas que escuchó este mensaje. Que por favor, Señor, cambie en nosotros lo que deba ser cambiado. Ayúdanos a aceptar tu verdad, a aceptar que tú odias el pecado, que lo aborreces y que tú deseas que nosotros cada día caminemos en santidad para ti. Te amamos, precioso Rey, y te bendecimos. Amén y amén.